Amigos de Radio Victoria o con eso televisión, a continuación, como todas las semanas, vamos a conversar con William Santana en su segmento Diplomacia a su alcance. William, a pesar de que por estos lados nuestros hay conflictos, hay migración, hay escasez, hay desconcierto en líneas generales, y algunos países se están moviendo para atender la crisis venezolana. O sea, yo siento que nosotros debemos observar con detenimiento el caso Rusia-Ucrania, ¿no? Donde la confrontación comenzó ya hace más de un año, no se ha resuelto, es por la vía extrema de la guerra, la guerra más cruda, o sea, más martirizante, porque se han atacado escuelas, hospitales, y esos bombardeos no cesan. Y uno se pone a repasar estas cosas y dice, bueno, ¿será que esto es lo que nos corresponde vivir en estos tiempos y será eterno? Porque, o sea, las guerras están en el ambiente de que el mundo es mundo y cada día hoy son más peligrosas, de mayor arrase, porque con un solo disparo acaban con medio mundo. Entonces, o sea, si esto no se corrige en esas latitudes, ¿qué podemos esperar nosotros aquí? Entonces, por eso a mí me gustaría analizar aquellos casos de Rusia y Ucrania en particular ahorita. Hay otras guerras más, pero estas dos, entre estos dos, o sea, yo la veo como que involucra y envuelve muchas percepciones a nivel mundial, ¿no? Porque es como que fuese Oriente contra Occidente, y ahí está el punto de partida, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que puede terminar? Hoy vi de nuevo pues que por ahí Rusia dice que está desalojando no sé qué zona porque Ucrania produjo un ataque que los sorprendió. Entonces, Mm. o sea, es una posición en la que Rusia, que es potencia, retrocede, y un país que es pequeño y solo, pues luchando contra él con el apoyo de terceros, por supuesto, pero sus propios soldados, su propia gente, todavía tiene gente para combatir, pese a que ha habido migración también en Ucrania, ¿no? O sea, ¿cuál es la vía? Porque hubo sanciones contra Putin en las Naciones Unidas, pero eso no sirvió de nada. Y él sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, ¿dónde está el orden mundial? Bueno, buenos días, José Antonio. Teníamos tiempo que no hablábamos sobre este conflicto. Parecía que había desaparecido de las noticias, salvo ataques eventuales de Rusia. Por supuesto, siempre dejando víctimas lamentables. Eh, y ahora tenemos de repente esta sorpresa que Ucrania invade territorio ruso. Mañana se cumplió una semana de esta invasión, de la que solo se tiene información a través del medio Telegram que usan los rusos para difundir su información, donde dicen que están repeliendo los ataques y muestran imágenes de algunos bombardeos. Pero sin embargo, la realidad es que este ataque ha tomado de sorpresa a Putin. Han penetrado unos cuantos kilómetros, 30 kilómetros, pero con una extensión de 300 kilómetros cuadrados, o sea, una zona muy extensa que ha obligado a la evacuación de más de 120.000 personas, según las últimas cifras. 120.000 rusos han sido evacuados, principalmente por la Cruz Roja, y el caso es que en una semana no han podido tomar el control de esta zona que está al norte de la frontera este de Ucrania. ¿Te acuerdas que recordarás que las zonas que aún se mantiene ocupada Rusia son las zonas de Donetsk, Donbass, Sí, Gerson, Mariupol y bueno, y la península de Crimea, que por supuesto se ha convertido en un territorio en disputa también porque eso fue tomado ilegalmente por Rusia en el 2015. Entonces, estamos viendo una acción de la cual Ucrania no proporciona mucha información, hay mucho secretismo y yo creo que quizás esa es una de las lecciones aprendidas de la guerra. Como recordarás, a principios de año, cuando se habló de esa arremetida a Ucrania que nunca se produjo, eso yo creo que dejó una lección de que en la guerra los movimientos no se anuncian, puesto que se corre un alto riesgo de que fracasen. Y
este éxito, que habría que ver las consecuencias que tendría esto, porque es cruzar una línea roja, como lo había dicho Moscú, desde la Segunda Guerra Mundial no entraba ningún ejército extranjero en Rusia. Exacto. Entonces esto, en principio, los analistas lo califican como un golpe moral a Putin, puesto porque se creía invencible, que su territorio era inexpugnable y aquí se ve que no es así. Esta medida parece que se ejecuta con acciones combinadas, que son las acciones de tierra-aire, y estas son las consecuencias de la reunión de la cumbre de la OTAN en los Estados Unidos. Se produjo hace ya un poco más de 2 semanas, en donde hubo acuerdos importantes y que probablemente están definiendo de cierta manera estas acciones. Entre ellos fue que se convenía en que Ucrania iba a entrar a la OTAN, aunque sin una fecha definida, y a los efectos prácticos, mucho más importante, fue que ya se rompía la prohibición, se le levantaba el veto a la prohibición de que Ucrania atacase a Rusia en su territorio, eh, que ya fuese una guerra defensiva-ofensiva. Esto todo aumenta con la capacidad de defensa antiaérea que le ha proporcionado Occidente a Ucrania, que es considerable porque hemos visto que ya no se producen esas grandes matanzas. Por supuesto que siguen habiendo muertes lamentables, pero no en las proporciones las que hubo durante el año pasado y a principios de este año. Sí, Se están contabilizando menos muertos, se está reforzando la moralidad dentro de las tropas ucranianas y dentro del pueblo ucraniano, y al existir eso también, pues de la parte rusa, se produce el efecto contrario. Y adicionalmente, se ha logrado lo que pidió insistentemente Zelensky desde el año pasado, que era el uso de los cazas F-16. Ya los pilotos están entrenados, los pilotos están operativos, los pilotos ucranianos me refiero, están operativos en esos aviones que los proporcionó Bélgica, los proporcionó Holanda y Dinamarca, y el teatro de la guerra puede cambiar. No se sabe con qué intenciones se ha hecho este movimiento de tropas. Muchos dicen que es para negociar en un futuro en un probable acuerdo de paz, intercambio de territorio. Eh, Otros dicen que, bueno, la primera razón que es desmoralizar al ejército ruso y darle un nuevo empuje a la población ucraniana, puesto que dentro de toda esta guerra de desgaste, lo que no preveía Putin, porque Putin decía una operación especial que se acababa en unos días y sin embargo, fíjate tú todo el tiempo que tenemos y toda la cantidad de muertos y de destrucción que ha habido, sobre todo en el territorio ucraniano. Ahora son los rusos los que lo están sufriendo. Y el caso es que pudiese ser, o las dos razones conjuntas. Habría que ver cuál va a ser la reacción rusa, que para haber dicho que era una línea roja el hecho de que atacaran su territorio, que los ucranianos atacaran su territorio, pues se ha tardado ya una semana. Y eso eh, da, da- te da a ti mucho para especular sobre qué es lo que está sucediendo en lo interno de Rusia, si todo ese apoyo militar que le está dando China, como se constató, como lo expresaron, porque ya eso se había constatado, pero como sí, lo expresaron ya firmemente en el G20 perdón, en la OTAN en los Estados Unidos, y con el apoyo de Corea del Norte, que fabrica misiles y esos misiles se están usando también en este conflicto. Habría que preguntarse qué está sucediendo con los movimientos tácticos o estratégicos que tenga el ejército ruso, que tenga planeado, porque te digo que esta sorpresa incluso los ha llevado a movilizar tanques a Bielorrusia. Ya Bielorrusia se está convirtiendo en un actor activo, sí, otro escenario de eh, guerra, sí. exactamente porque está ubicado al norte de Ucrania y tiene instalado tanques, además que tiene misiles nucleares que Rusia los envió a su territorio. Esto también está produciendo reacciones que tienen que ser preocupantes para Putin, pues, porque los Estados Unidos ya le entregó a Alemania, que Alemania
se está convirtiendo en el jefe del comando de apoyo a Ucrania, porque ya los Estados Unidos se lo cedió a la Unión Europea en esta cumbre en los Estados Unidos. Sí, Entonces, dentro de todo ese paquete de acuerdos que hubo allí, muchos de esos acuerdos serán secretos, pero hay otros que son públicos, y yo te hablo de los públicos, por supuesto. Está el envío de los misiles Tomahawk, que esos misiles son los misiles de más largo alcance que tienen los Estados Unidos, de 2.500 kilómetros, y esos misiles ubicados en Alemania, pues el rango de alcance y de precisión que puedan tener con Moscú, son más que suficientes, porque son 2.200 kilómetros, que casi la mitad de la sí, capacidad del misil. Entonces aquí estamos entrando quizá en otro escenario del conflicto, porque se están como acantonando posiciones. Ya los países bálticos han tomado medidas frente a los rusos también. Finlandia acaba de hacer una prohibición de compra de cualquier inmueble y cualquier otros activos dentro de su territorio por parte de rusos, de ciudadanos de nacionalidad rusa, e incluso que tengan doble nacionalidad. Este, y esto está configurando un nuevo escenario, y yo creo que la razón principal para que esté ocurriendo todo esto es que Europa ya está convencida de que una llegada de Donald Trump va a provocar un cambio radical o inesperado dentro de toda esta configuración atlántica frente a Rusia. ya. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista de la producción. Durante todo este tiempo, Ucrania ha recibido muchas embestidas también que deben haber alterado su proceso productivo de bienes de consumo que genera para toda la población mundial, como los cereales, ¿no? O sea, esto no ha perturbado los mercados, no ha generado una crisis todavía en ningún país. ¿Qué sientes tú que pueda pasar si esta guerra se prolonga por las confrontaciones y el nivel que están alcanzando ahora, me refiero, ¿no? Se prolonga un año más, 6 meses más, y quién sabe si en forma permanente. O sea, ¿qué pasaría entonces con los suministros que genera O sea, Ucrania para el mundo? hubo durante el año pasado, como recordarás, toda una cantidad de previsiones, y hubo ciertamente un efecto muy fuerte en los mercados de cereales por por el problema del tránsito en el Mar Negro. Pero sin embargo, pues el sistema se va reacomodando, hay otros suplidores. Ya ha transcurrido bastante tiempo, e incluso las previsiones para la agricultura en Europa en estos momentos son muy inciertas. Hay pérdidas de cosechas inmensas. En Sí, Polonia, sobre todo, las ha sufrido por este cambio climático. Las altas temperaturas han hecho que se haya perdido muchísimas cosechas. Es decir, estos países considerados graneros en Europa en estos momentos están atravesando sí, no situaciones están en que no les capacidad. permiten garantizar Exacto. el suministro tradicional que han mantenido. Entonces, bueno, en estas circunstancias, por lo general, los mercados se autorregulan. Hay otros productores que pueden suplir eh, productos que también pueden ser sustituidos. No creo que haya sido tan grave en la situación como en el momento cuando comenzó el bloqueo de los barcos en el Mar Negro. Esto fue el año pasado, a mediados del año pasado. Sí, pero yo no me refiero a la forma de transportación, me refiero a la producción en sí, porque o sea, hay territorios que están siendo asediados de tal manera que sus productores, sus agricultores no están en capacidad de producir, ni tienen tampoco la manera de transportar hacia los puertos lo que generan como producto, ¿no? Entonces eso crea una limitación también importantísima y los otros países que pudieran suplir a Ucrania, o sea, tendrían que primero pasar un tiempo determinado acondicionando sus tierras y sus programas de producción también. Entonces, estamos de repente a las puertas también de una hambruna en ciertos rubros, ¿no? Sí, por supuesto que va a haber una afectación, y la afectación no va a ser solamente para los países productores. La afectación va a ser para los países receptores de los productos, incluso para los países
los países de tránsito, porque quienes hacen el transporte de mercancía, pues probablemente sean terceros países. Sí. Y bueno, y eso afecta la gran preocupación mundial que existe, que se evidenció durante el COVID, que es el de las cadenas de suministro. Ujú. En las cadenas de suministro se evidencia una fragilidad en el sistema internacional que cualquier evento de este tipo puede alterar al mundo entero por ese motivo. Porque, Ya lo vimos con el COVID, lo hemos visto también cuando China amenaza a su vecino, especialmente Taiwán. Lo vimos en el Golfo con el el caso de los hutíes en Yemen, ujú, la cantidad de barcos que tuvieron que desviar rutas y eso significaba costos muchísimo más elevados y significaba días de navegación que no estaban previstos. Entonces, todos estos acontecimientos, el Medio Oriente continúa siendo un polvorín en estos momentos y es uno de los factores desestabilizadores. China continúa haciendo y Ucrania, por supuesto, porque bueno, Ucrania lo que se considera aún el granero de Europa también afecta no solamente el continente europeo, afecta a Asia, afecta a África. Ya nosotros hemos tenido ejemplos de todas esas afectaciones, pues, dentro de sí, lo que es el suministro seguro de alimentos y de otros bienes y servicios, porque no solamente es eso. Claro, claro. ese es el más evidente. Sí, y adicionalmente se está hablando también de una cantidad de implicaciones desde el punto de vista de la salud, de la posible aparición de otras pandemias superiores a la del COVID, porque también producto de estos bombardeos, de la destrucción de algunas plantas termonucleares. Creo que en estos días Rusia bombardeó una en territorio ucraniano, ¿no? Aparentemente Bueno, se están el acusando lanzamiento de mutuamente. misiles que caen a las aguas del mar, todo eso está generando una descomposición enorme que hay quienes prevén que pudieran surgir por ahí una cantidad de bacterias y virus nuevos que pueden complicar más la situación, ¿no? No, por supuesto que los conflictos no se limitan solamente a los que caen producto de las armas, de las explosiones, eso va mucho más allá, o sea, eso altera todos los ecosistemas Exacto, y las consecuencias son impredecibles, pues, porque para eso no se tienen medidas de resguardo. exacto. Nadie piensa en ese tipo de eventos que puedan suceder colaterales cuando se está Mm, en un conflicto central principal que es el del resguardo de la vida, el de la protección, el aspecto militar, vamos a decir exacto. así, la seguridad. De todos estos aspectos colaterales, por supuesto, que se van a sentir en el tiempo y por muchísimo tiempo. Esto no es que una guerra se terminó y se acabó, ¿no? No, 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 Esto es la después, afectación de la salud de la población y de grandes poblaciones, ¿entiendes? Inclusive desde el punto de vista psicosocial, ¿no? claro, por supuesto, no, Antonio, que esto es digno de estudio de todas las ramas, no solamente de las ciencias exactas, sino de las ciencias sociales, pues, Sí, porque señor. pues, ahí van a quedar una cantidad de gente loco, la gente que quedó Locos, mutilada, la gente lisiados, qué sé yo, pues imagínate tú, ¿no? con traumas, armas desaparecidas que reaparecen después, Exactamente, sí. vienen, puede generar mafias que se producen siempre Exactamente. una criminalidad exacerbada. Hay muchísimos factores que se pueden desencadenar. Sí, señor. Y mientras continúe la guerra, pues el riesgo existe. Sí, Fíjate tú, el de las centrales nucleares. Hay una central nuclear cerca de la zona. Está la de Zaporilla que está ocupada por los rusos y permanentemente hay eventos allí que se acusan unos a otros. Y exacto, esa es la central nuclear más grande de Europa. exacto. Y está una central nuclear muy cerca también de la zona del Kursk, en donde entró la milicia, entró el ejército ucraniano, y Ujú. puede que ese sea un objetivo. Y sería un objetivo válido porque estaría reciprocando la acción que tomaron los rusos eh, de ubicarse en su central nuclear y militarizarla y impedirle el acceso a Ucrania, pues. Exactamente. Bueno, de todos modos vamos a estar muy pendientes porque el punto aquí en este tipo de conflictos es que
puede haber un ganador, pero del otro lado siempre siguen quedando los resquemores y históricamente eso va a estar allí latente y no termina, no cesa, Mira, aquí porque el único ganador, los únicos ganadores van a ser los que producen las armas y las venden. Más así nada. es, sí, no hay duda, y siguen alimentando Eso y se deja siguen traumatizada. alimentando un conflicto aquí, un conflicto allá y de eso viven, ¿no? Ahí quedan traumatizados los rusos, quedan traumatizados los ucranianos, quedan Exacto. traumatizados la comunidad internacional, pues porque este es un conflicto donde se ha demostrado de que no se poseen los mecanismos efectivos, los mecanismos de los que se pensaba, que se contaban. Porque no hay racionalidad política y al no haber racionalidad política, pues los conflictos no cesan. Y en los conflictos siempre están las armas detrás y ese es un gran negocio también. Así es, José Antonio, así es, y lamentablemente, pues, eso no se va a acabar Sí, no, no es fácil. en, Hablar de paz a corto cuesta mucho. plazo. Hablar de paz Ujú. cuesta mucho. Así Esa es la es, verdadera utopía de estos tiempos, la ausencia de la paz y la búsqueda así de es. ella, y ahí se nos va la vida. Pero bueno, gracias por tu tiempo. Vamos a estar pendientes porque ahí se van a desencadenar muchas cosas más y es importante que las tengamos pendientes. ¿Ok? Claro que sí. Gracias, William. Hasta luego. No, que. Hemos Chao. terminado así Diplomacia a su alcance con William Santana. Él es secretario ejecutivo de el Foro Venezolano de Internacionalistas. Gracias por su tiempo.